hasta acá lo que hicimos fue responder las dos preguntas más importantes que nos teníamos que hacer o que nos hicimos respecto del proyecto. ¿Cuánto tiempo iba a durar? Lo pudimos responder sin ningún problema, lo hicimos a mano o lo calculamos con el WinQSB. Y cuál era el camino crítico y sus tareas críticas. Lo hicimos a mano y también lo hicimos con el WinQSB. Así que ya respondimos las primeras dos preguntas de las más importantes que tenemos para respondernos. Ahora podemos evaluar y seguir trabajando con el tema de los costos. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿sí?, tener definido con cada una de las tareas, ¿sí?, un costo normal para esa tarea. Si yo sé que voy a tardar una determinada cantidad de tiempo, que era lo que decía Vero al principio, y eso tiene un costo asociado, podemos trabajar con un costo normal. Y ese es el costo normal de cada una de las tareas. Y ahora vuelvo a una de las preguntas que hicimos al principio y que sobre la que estuvimos trabajando es, ¿qué pasa si una tarea ficticia tiene costo? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Una tarea ficticia puede tener costo? Alejandro dice que no. ¿El resto? ¿Qué piensa? Eso, por supuesto, a la nueva investigadores. Los investigadores requieren más detalles. ¿Puede tener costo? ¿Una tarea ficticia? Sebastián dice que sí. Tenemos puntos encontrados. A ver por qué uno dice que no y el otro dice que sí. Gastón dice que podría. Gastón Lizarraga. ¿Por qué piensan que sí? Alguno, si quiere, abra el micrófono y responda, cuéntenos por qué piensan que sí. Y después yo vamos creo... a preguntar por qué piensan que no. Dale, Sebastián, perdón que te interrumpí. Sí, no, tranquilo. Yo creo que sí, porque, no sé, puede ser un ejemplo de al terminar cierta actividad y después al terminar otra actividad, necesitas un costo como para unificarlas. Ajá. Y vos, Alejandro, voy ahora, puede ser, después vamos a dar nuestra opinión también. Vos, Alejandro, que habías puesto que no, ¿por qué pensás que no? No es para contraponer, sino para construir. Si es ficticia es porque no existe la tarea. Ajá. En realidad, no tendría dónde imputar el costo. Ajá. A una tarea ficticia podrías imputarlo, pero entonces dejaría de ser ficticia. Claro. ¿No? Claro. Entonces, recuerden lo que nosotros habíamos definido como ficticia, era solamente una tarea que nos permitía mantener o construir la lógica en la red. Entonces, si una tarea tiene costo, puede llegar a ser lo suficientemente importante para que no sea una tarea ficticia y pueda formar parte del listado de tareas. ¿Sí? Entonces... yo lo que entiendo es que si se necesitaría hacer algo, como dijo el otro alumno, ¿no? Compañero, que unificar tareas. Sí, Sebastián, eso también ya sería una tarea de por sí, entonces tendría que estar dentro de la tabla o la grilla de predecesión. Perdón. Ajá. A ver. Sí. Ahí hablan, como intuyo, que el alumno que dijo que sí, estaría hablando de lo que se llama un costo de empalme. ¿Sí? El modelo no tiene en cuenta este tipo de costos de empalme, pero si existiera este costo de empalme, debería estar incluido
en la tarea predecesora. Y no en la tarea ficticia, que evidentemente la tarea ficticia es una herramienta matemática o de construcción o de configuración que permite prolijar la red y hacer que la lógica de la red tenga sentido. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Quedó claro, chicos, de cómo incluimos en el costo de acoplamiento entre una tarea y otra, si es que existe? Lo ponemos en alguna de las tareas predecesoras, pero la tarea ficticia para esta herramienta no tiene costo ni tiene tiempo. Sebastián dice, ok, perfecto. Bárbaro. Perfecto. La idea es justamente debatirlo y buscarlo para que quede claro. Entonces, bueno, lo que hacemos ahora es en el mismo listado que teníamos con cada una de las tareas, le asignamos el costo normal con el que fue presupuestado, con el que nosotros consideramos que es el costo normal, digamos, de esa tarea. Perdón si fui redundante, ¿no? O sea, sabemos que la tarea A lleva 5 unidades monetarias y le cargamos el costo normal a cada una de esas tareas. ¿Sí? Si nosotros vamos al WinQSB, perdón, acá teníamos definida cada una de los costos de cada una de las tareas, ¿no? 5 unidades para la A, 6 para la B, 10 para la C, así para todas las tareas. Si vamos al WinQSB, al momento de cargar, no solo marcamos que tenga el tiempo normal, sino también el costo normal. Si ya tenemos el problema cargado, nosotros podemos en el menú Edit ir a las especificaciones del problema y podemos volver a marcar para que nos cargue el costo normal. ¿Sí? Entonces pedimos el costo normal y en la misma tabla de carga que teníamos antes, donde tenemos todas las actividades, las predecesoras, el tiempo normal, podemos cargar el costo normal de cada una de esas tareas. Solve and Analyze, que nos resuelva el camino crítico y nos plantea la misma matriz de resultados que nos había planteado en el caso anterior, solamente que agrega el costo total del proyecto. Y además, particularmente nos muestra cuál es el costo del camino crítico. ¿Sí? Pero para el proyecto, todas las tareas, formen parte o no del camino crítico, importan en el costo. ¿Sí? Yo no puedo hacer el proyecto, si me falta alguna tarea, no lo puedo terminar, no lo puedo cumplir. Si esa tarea no forma parte del camino crítico, no hace que termine antes o que termine después, no interfiere en el tiempo total de duración del proyecto, pero sí en el costo. ¿Sí? Entonces, todas las tareas participan en el costo y en el tiempo de duración, ¿sí? Las que marcan el tiempo de duración de ese proyecto son las tareas críticas. Igualmente nos marca cuál es el costo de ese camino crítico como un dato más, digamos, como para conocerlo y saberlo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, Vero, te veo levantar la mano. Sí, para darte una tregua. ¿Se recuerdan que hoy Esteban preguntó si en un mismo proyecto podíamos tener 2 caminos críticos? Fíjense que acá en la última fila dice número de caminos críticos, ¿sí? 1. Este proyecto tiene un camino crítico. Y como dijo Esteban recién, el costo de las actividades que componen el camino crítico son 59,50 euros, pesos, la moneda que sea. Era para que visualicen en dónde se ve cuando el proyecto tiene más de un camino crítico. Gracias, Esteban. No, por favor, al contrario. Bueno,
Seguimos entonces. Hasta ahora, nada. Lo único que se hizo fue incorporar el costo de cada una de las tareas y poder sumarlo y calcular. Vamos a introducir ahora un nuevo concepto que se llama costo de choque. Ahí Alejandro Torrontelli hace una pregunta. ¿Existe una suerte de análisis de sensibilidad para ver cómo mejoraría o empeoraría el proyecto modificando los costos o tiempos? Bueno, está muy buena la pregunta, Alejandro. Tal cual. Parte del concepto que vamos a ver ahora de costo de choque tiene que ver con esto, en cómo modifica el tiempo el costo. Y después hay algún análisis más que se puede hacer respecto de este análisis del qué pasaría si. Uno tiene como premisa que el costo que establece para cada una de las tareas es la relación, costo-tiempo de cada una de las tareas es la menor relación, la relación más conveniente de llevar adelante esa tarea de la mejor manera posible con el menor costo posible. Ahí es donde uno define el tiempo y el costo. Ahora, cuando hay otras maneras, por ejemplo, de hacer las cosas, ¿no? Yo puedo poner más recursos para hacer alguna tarea, lo que implica que gaste más plata, que tarde menos tiempo, y ese tiempo nunca va a llegar a ser cero. El mejor ejemplo que nosotros encontramos es el de dibujar algún plano por arquitectos. Uno por ahí dice, el dibujar los planos y trabajar con los planos, con un arquitecto lo hago en una semana y me salen los honorarios de un solo arquitecto, pero tarda una semana. Ahora, si en vez de poner un arquitecto solo a dibujar, yo pongo 5 arquitectos, ¿sí? 7 arquitectos, el costo va a ser 7 veces mayor y el tiempo lo voy a poder reducir hasta una determinada cantidad de horas, que son las horas que cada uno se siente y dibuje, o sea que cero el tiempo no va a ser nunca, va a ser el mínimo y va a estar asociado a la cantidad de recursos que yo pueda poner. Se entendió que yo puedo achicar el tiempo subiendo el costo, pero que nunca voy a llegar a cero, ¿no? ¿Se entendió eso? Sí, siempre con costo-beneficio. Bueno, sigamos con el costo de choque. Perdón. Sí. El alumno que dijo costo-beneficio, ¿quién es? Alejandro. Alejandro, ¿qué quiere decir costo-beneficio? No existe, porque el costo es el problema dual del beneficio. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen a alguien disertando que diga la relación costo-beneficio, no lo voy a decir por vos, Alejandro, ¿sí? Pero empiecen a dudar de que entiende el tema realmente, porque el costo es el problema dual, es el traspuesto con cambio de signo del beneficio. Entonces puede existir otro tipo de relaciones, costo-calidad, beneficio-calidad, etc. Pero relación costo-beneficio no es algo que digamos, es relacionar las mismas cosas. ¿Se entiende? Sí, gracias. Sí. Es cierto. Sí, sería en forma correcta costo-prestación. ¿Sí? La mejor prestación al menor costo posible. Ahí es donde uno vincula la prestación con el costo. ¿Lo que dijo Gustavo está claro? ¿Sí? Sí, gracias. No, por favor. Bueno, seguimos con el costo. Costo de choque. Sí, bueno, es lo que decíamos recién, que el costo normal se puede acelerar
aumentando su presupuesto, lo máximo que uno pueda. O lo limita el presupuesto, o lo limita la prestación, que por más que uno quiera, mucho más que eso, no va a poder aumentar el costo o disminuir el tiempo. ¿Sí? Hacer más rápido el proyecto a un costo mayor. Entonces, uno plantea el costo de choque y el tiempo de choque. En la tarea 1, en la tarea A, perdón, que era la primera que nosotros teníamos definido, ¿sí? Sabíamos que había un costo normal de 5 unidades monetarias y de que tardaba 30 semanas. Ahora, si yo en vez de gastar o de disponer de 5 unidades monetarias, dispongo de 9, voy a poder reducir como máximo 4 semanas el tiempo de la tarea 1. Esto es, uno puede definir, conociendo la tarea y los recursos que tiene, cuál es el costo que tiene que poner y cuál es la reducción máxima que puede lograr. Son datos de cada una de las tareas. Podemos describir para todas las tareas cuál es el costo de choque y la reducción máxima que podemos obtener en unidad de tiempo, digamos, cuánto es que se acelera, ¿sí? Desde el costo, desde el normal al del choque, llevando el costo, ¿no? Entonces, esto que decíamos recién, para la tarea A podemos pasar de 30 semanas menos 4, que es lo máximo que yo puedo acelerar o reducir el tiempo de ejecución de esa tarea, llevo a 26 semanas y este es mi tiempo de choque. Lo mismo para todo el resto de las tareas. A su vez, puedo calcular la diferencia de costo. ¿Sí? La tarea A, por ejemplo, pasa de 5 a 9. ¿Sí? O sea que la diferencia es 4. ¿Sí? Entonces pude calcular el tiempo de choque, que era el tiempo normal que tenía, menos la reducción máxima de tiempo, y la diferencia entre el costo normal y el costo de choque. Siempre el costo de choque tiene que ser más alto que el costo normal. Y así con todas las demás. Entonces, puedo plantear, ¿sí?, una matriz como la que está expuesta ahora, donde tengo todos los tiempos y todos los costos. El tiempo normal, el tiempo de choque, el costo normal y el costo de choque. Y si puedo relacionar la reducción máxima con ese costo, puedo saber en pesos por semana cuánto me sale acelerar cada una de esas actividades. Si yo lo calculo, ¿sí?, yo sabía que podía reducir 4 semanas como máximo y que eso implicaba 4 pesos, yo sé que voy a tener una relación de 1 peso por semana para la actividad A, de 1,5 pesos por semana para la actividad B, y así con todas las semanas. Fíjense que puede haber tareas, en este caso la H, que yo no puedo reducir nada. O sea que está, ¿sí? Por más que quiera, ¿sí? No puedo, no me cambia el costo. Uy, perdón. No me cambia el costo. Ni el tiempo. Antes tardaba 2 semanas y ahora el tiempo de choque es 2 semanas. ¿Sí? Bueno, seguimos. Sí habíamos podido definir cuál era la relación de reducción máxima. Entonces, ahora nos podemos hacer la pregunta que había hecho Alejandro hace un ratito, que cómo podemos nosotros relacionar o cómo se puede modificar el tiempo con el costo. Entonces, vamos a suponer que yo quiero acortar el tiempo de las 55 semanas que había calculado inicialmente
a las 47 semanas que necesito ahora. Teniendo todos estos datos, me pregunto y les pregunto qué tareas tenemos que acortar y cuánto tiempo de cada una de esas tareas para que el costo sea mínimo. Y esto me huele a, como está planteado, a un problema de programación lineal. Nosotros podemos plantear esto como un problema de programación lineal. ¿Sí? Entonces, seguimos. ¿Entendió qué es lo que queremos hacer? Vamos a pasar de 55 semanas que tardábamos en el proyecto a 47, y en un proyecto que tiene 8 tareas, queremos saber en qué tarea tenemos que reducir cuánto tiempo, a qué costo, para que ese costo sea mínimo. No voy a reducir cualquiera, no voy a plantear cualquier solución. Voy a encontrar la solución que minimice ese costo. ¿Sí? Entonces, seguimos. Ahora, ¿quedó claro, no? ¿Qué es lo que vamos a calcular? ¿Sí? Pareciera que sí. Pareciera, ¿no? Sí. Sí, dice Alejandro. Está bien. Bueno, ¿El lo resto? tomamos como vocero. Sí, sí, exactamente. Por eso preguntaba el resto, no vota. ¿Se entendió? Dice Francisco. Perfecto. Bueno. Sí, Perfecto, dice Gastón Lizarraga. Bueno, entonces, si nosotros planteamos esto como un caso de programación lineal, lo que se nos ocurrió es plantear que las variables de decisión sean, ¿sí?, van a ser las semanas que tenemos que acortar la actividad que estamos planteando. Entonces la variable de decisión va a ser Y sub J, y tenemos asociados, ya como justamente sabíamos cuánto gastábamos por semana, ahí tenemos el coeficiente del funcional, ¿no? Entonces podemos plantear una función objetivo que sea el coeficiente del funcional, el CJ, que es los pesos que nosotros podemos acortar, los pesos que nos sale reducir una semana por la cantidad de semanas que vamos a reducir de cada una de las tareas. Y así con todas las tareas. Y sub A, y sub B, y sub C, ese es el tiempo de reducción de cada una de las tareas. Que como tenemos el costo que implica, vamos a poder plantearlo como un modelo de programación lineal, y este es el Z, este es el funcional. ¿Sí? Entonces ahora volvemos a plantear, vamos a empezar a plantear las restricciones, que tenemos un primer grupo de restricciones que sabemos que las reducciones no pueden ser más allá de lo que habíamos definido como la reducción máxima que teníamos por cada una de las semanas. Entonces la reducción máxima que podemos operar en la tarea A es 4, que es lo que habíamos definido inicialmente, que es la diferencia entre, que es lo que podemos hacer, digamos, ¿no? Que es la diferencia entre el tiempo normal y el tiempo de choque. Es lo máximo que podemos reducir en cada una de las tareas. Esta es un primer grupo de restricciones. En un segundo grupo de restricciones, ¿cuál es la reducción mínima? Y bueno, ya sabíamos que todas tienen que ser mayores o iguales a 0. ¿Sí? Y, perdón, estaba con un caramelo, así me aguanta la garganta. Mayores o iguales a 0. El tercer grupo de restricciones es definir la red del proyecto en términos de restricciones en el modelo de programación lineal. Esta era la red que nosotros habíamos dibujado. Vamos a plantear la primera restricción para la tarea A. Entonces, el nodo inicial es X0, el nodo final, para todas las restricciones de la red, el nodo final es X7, que es 47 semanas, que es el tiempo al que nosotros queríamos llegar.
¿sí? Y para cada uno de los nodos, fíjense que para x1 nosotros planteamos que tiene que ser x0, el tiempo de inicio de la tarea A, más 30, que es el tiempo normal que tardaba la tarea A, menos el tiempo que nosotros queremos reducir de esa tarea. Entonces pudimos plantear las variables de decisión en una de las restricciones vinculando la estructura de la red. ¿Sí? Bueno, después lo escribimos como ya sabemos que todas las variables van a la izquierda, la igualdad o el signo va en el centro, perdón, y a la derecha los valores del lado derecho. Y así podemos plantear con todas las restricciones, ¿no? Con todas las tareas, pudiendo asignar para cada una de las tareas una restricción, sabiendo cuál es el tiempo inicial más el tiempo de duración menos lo máximo, menos la cantidad que queremos reducir, y eso es igual a 6, que era el tiempo total que iba a tardar la tarea en forma inicial. Así lo planteamos para todas las tareas. Y entonces podemos armamos el tercer grupo de restricciones y tenemos el modelo global, obviamente las restricciones lógicas de no negatividad para todas las variables, y tenemos el modelo final de programación lineal, que lo podemos pensar así: el Z con las variables de decisión y cada CJ, todas las restricciones que fuimos planteando recién. Estas son las de la red y acá están las de restricciones, lo máximo que podían tener, y que todas tenían que ser mayores o iguales a 0. Así que podemos armar este modelo de programación lineal, cargarlo y resolverlo. Pero en el WinQSB, por suerte, también nosotros podemos poner no solo el costo normal y el tiempo normal, que eran las dos primeras opciones que tomamos al principio, sino cargar el costo de choque y el tiempo de choque. Podemos pedirle que nos habilite para poder cargar los 4 valores, los 2 normales y los 2 de choque: tiempo y costo normal, tiempo y costo de choque. Cuando le ponemos que nos dé las 4 cosas, nos habilita en la matriz de carga, ¿sí?, las 4 columnas. Hasta ahora esto ya lo sabíamos: cuál era el nombre de la actividad, cuál es la predecesora, cuál era el tiempo normal y cuál era el costo normal. Esto ya lo habíamos cargado. Ahora lo que cargamos es el tiempo de choque, no la diferencia, sino el tiempo, ¿sí?, lo máximo, el tiempo que vamos a tardar si tomamos el máximo choque posible, y lo mismo con el costo, ¿sí? Los 9 pesos, las 9 unidades monetarias. Y entonces, ahora volvemos a pedir en Solve and Analyze que nos resuelva el camino crítico, y fíjense, véanlo ustedes también en el WinQSB, que nos permite 2 opciones. Hasta ahora era una sola, ahora nos permite 2: trabajar con el tiempo normal o trabajar con el tiempo de choque, usando el tiempo normal o usando el tiempo de choque. Nosotros, para resolver ahora, vamos a pedirle que nos lo resuelva con el tiempo normal. Y lo que nos presenta es lo mismo que habíamos resuelto hasta ahora: ninguna novedad, las 55 semanas, los 85 pesos, los 59,5 del camino crítico, y que había un solo camino crítico. Los mismos valores que hasta ahora. Ahora, si en el menú de resultados le pedimos que nos haga un análisis trabajando con los costos de choque, lo que
nos resuelve el WinQSB y lo que nos muestra el WinQSB es que, y acá Alejandro estamos respondiendo un poco la pregunta y la consulta que vos nos hacías, ¿sí? El WinQSB nos dice, usando tiempos normales y costos normales, teníamos 55 semanas y salía 85,5 unidades monetarias. Aplicando todo el choque posible, podemos llegar a reducir 46 semanas y llegamos a un costo total de 103,80. Menos de 46 semanas no vamos a poder llegar en función de lo que definimos nosotros como costos de choque y tiempos de choque, ¿no? Y exactamente, costos y tiempos de choque. Ahora, yo le digo que quiero saber qué tengo que hacer para que llegar a las 47 semanas y que el costo sea mínimo. Puedo poner con el tiempo o con el costo, cualquiera de las dos, ¿sí? Y, bueno, estas dos cosas que ya decía recién. Y el WinQSB emite un reporte donde dice, para llegar a las 47 semanas que vos necesitas, tenés que adicionar los 4 pesos al costo de la actividad A, que tenía un costo normal de 5 y ahora va a tener un costo de 9. A la actividad B no le hagas nada. A la actividad C no le hagas nada. A la actividad D no le hagas nada. A la actividad E, ¿sí? Llévala de 10 semanas, lo mismo con la A, ¿no? Pero como era el total, de 10 semanas a 8, pagando un peso 20 más, perdón, una unidad monetaria 20 más en la actividad y vas a gastar 5,70. En la actividad F, que tenías 8 semanas, usá todo el choque, llévalo a 6, que era el costo total de choque que tenías y el tiempo total de choque. Entonces vas a pasar de 20 unidades monetarias a 22,5. En la actividad G pasa de 14 semanas que tenías estipuladas normalmente a 13, no uses todo el choque, solamente usa una semana y vas a pasar a gastar 12,5 en esa actividad. La actividad H no tenía reducción posible, no hagas nada. Entonces vas a llegar a las 47 semanas y vas a gastar 10,20 unidades monetarias más. Entonces, en vez de 85,50, vas a gastar 95,70. Entonces, esta es una aplicación y un ejemplo clarito de cómo podemos usar el costo de choque y el tiempo de choque para reducir el tiempo de ejecución del proyecto. ¿Se entiende? Perdón. Sí. ¿Podés pasar la pantalla anterior? Sí. ¿Esta? Sí. Fíjense que el tiempo mínimo de ejecución del proyecto es 46 semanas, siendo el total, el costo total para esas 46 semanas, aplicando el concepto de choque, de 103,80. La próxima pantalla, que es 47, la próxima pantalla, el costo total es 95,70. A ver, la pregunta es la siguiente. Si esto fueran millones de pesos, el costo de oportunidad de bajar el tiempo de duración del proyecto una semana más, ¿sí?, sería aproximadamente de 7 millones, de 7,3 en millones. Fíjense, 47 es 95,70 y 46, 103 y alguna moneda más que no recuerdo. O sea que esto también es una herramienta para la toma de decisiones si es que yo quiero construir cómo voy bajando los tiempos y hasta dónde me conviene
en función de que todas las semanas no tienen el mismo costo al final del proyecto. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Mm? La última semana de bajar de 47 a 46 me cuesta casi lo mismo que bajar de 55 a 47. ¿Se entiende? Entonces esto me permite construir una tabla y decir, bueno, hasta dónde estoy dispuesto a bajar, cuánta plata estoy dispuesto a poner, y eso se transforma en una herramienta de decisión. Sí, incluso, permiso Gustavo, ¿no? En una herramienta de decisión y de negociación con la otra parte. Claro, ¿no? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen tenés que bajar a 47 semanas y yo digo, sí, perfecto, pero vos para que yo baje a 47 semanas me tenés que pagar un determinado valor. Ese valor para bajar a las 47 semanas, ¿cuál debiera ser? Como mínimo, ¿cuánto me tienen que pagar para que a mí me convenga? ¿Se entendió la pregunta? Sí. ¿Estás dispuesto a perder algo? Nada. Chicos, yo pensé que estaba dispuesto a perder algo. No, nada, nada. No quiero perder ni un peso. ¿Cuánto me deberían pagar? Como mínimo el costo adicional. Claro. Perfecto. O sea, si a mí me dicen, vos tenés que bajar a 47 semanas, y si estos son millones de pesos, como decía Gustavo, y yo te pago 11 millones de pesos para llegar a las 47 semanas, yo digo que sí, porque hasta incluso gano un poquito más. ¿Está? También sirve de elemento, digamos, para trabajar, e incluso en algunas obras, cuando se establecen las obras llave en mano, que te dicen en tanto tiempo tenés la obra hecha, se hacen muchos de estos ejercicios porque hay penalizaciones y premios. Si yo termino antes, tengo un premio; si yo termino después, me penalizan. Entonces, al fijar esa fecha de finalización de contrato o de entrega de la obra, si yo puedo establecer y trabajar con estos valores antes, cuando voy a firmar, sé claramente lo que estoy firmando. Y por ahí firmo una cosa y después yo sé que me conviene hacerlo mucho antes, entonces me apuro y gano más plata porque el premio es mucho mayor que el costo adicional que tengo que pagar. ¿Se entendió? Que es una herramienta clara de decisión y de negociación frente a un caso de este estilo. ¿Sí? Sí. ¿Vos entendiste, Vero? Sí, perfecto. Sí. Presten un poco de atención a esto que acaba de suceder, porque son cosas que en el segundo parcial aparecen. ¿Está claro? Este tipo de discusión, ¿no? Esteban, ¿podés volver, retroceder la slide donde están las pantallitas del WinQSB? No sí. La resolución, sino donde se carga. Ahí. Fíjense, ¿acá? Sí, fíjense que ahí Esteban señaló que sí son 8 el medio dice. Vero, se te entrecorta todo, Vero. Presupuesto. Muy mal, ¿se escucha? Ahora no. Parecía en la galaxia, parecía que estaba en la galaxia. Sí, Tu sí. conexión a internet es inestable, me está diciendo. Sí, ahora te escucha bárbaro. Ok, lo que quería señalar, chicos, es que la opción del medio, en las opciones de choque, es para poner, en el caso de que nosotros tengamos un presupuesto acotado. No sé, tenés 8 millones de pesos, ¿sí? ¿Cuáles son las tareas que vas a cortar? ¿Sí? Entonces nosotros ahí le ponemos la opción, el budget que tenemos nosotros, y el sistema nos va a dar
cuáles serían las opciones, las tareas que deberíamos acortar. ¿Se entiende? ¿Fui clara, Esteban, Gastón? Sí, perfecto. Me Perfecto. pareció que fue importante Sí, sí. aclarar ese puntito, Está para bien. que lo tengan presente. Igual les recomendamos, jueguen, entren al Wink USB y jueguen con esto, que muestra en las distintas opciones, distintas pantallas y resultados que realmente están buenos, son útiles para trabajar. ¿Sí? Bueno, seguimos por acá. ¿Alguna duda más acá? Gustavo, ¿vos querías decir algo, perdón? No, quería preguntar si estarán subidos ya el TP de inventario y el TP de PER-CPM. No, Gastón, Gustavo, el de Mónica. inventario, no, el de inventario todavía no ha subido y el de PER y CPM tampoco. Tenemos que terminar de revisarlos eso. Si terminamos esta semana con los parciales, para el principio de la semana que viene estarían. Vamos avisando, ¿les parece? Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, seguimos un poquito más. Bueno, acá estaba la misma explicación que veníamos contando. Hasta acá llegamos hasta acá con CPM, terminamos con esta herramienta y hicimos un barrido, digamos, por todo. Desde cómo definir las tareas, cómo armar la red, cuál es la relación entre la lista de tareas y la red, cómo se tiene que expresar la lógica en la red respecto de la relación de la lista de tareas, el tiempo total de duración del proyecto, el camino crítico, las tareas críticas, al revés, las tareas críticas y el camino crítico, el costo normal, el tiempo normal, el costo de choque y el tiempo de choque y las distintas opciones de manejo de tiempo y presupuesto. Ahora, eso fue lo que hicimos hasta ahora. Ahora vamos a pensar un poco y a mirar la segunda herramienta, que es el PERT, que a diferencia del CPM maneja tiempos probabilísticos. En el CPM todos los tiempos eran determinísticos y teníamos un único tiempo por cada tarea. En el CPM vamos a manejar tiempos probabilísticos y lo que hacemos es pensar o trabajar con una distribución triangular de 3 tiempos, donde definimos el tiempo más probable de ejecución de esa tarea, el tiempo optimista, el más optimista, y el tiempo pesimista de ejecución de la tarea. Por eso se llama una distribución triangular o de 3 tiempos, porque justamente definimos 3 variables, 3 tiempos, 3 momentos. Y lo que hacemos es con esos 3 datos calculamos un tiempo esperado, que este tiempo esperado, ¿sí? Nosotros usamos esta definición, que es el tiempo optimista, más 4 veces el tiempo medio que vamos a usar y el tiempo más, el tiempo medio, más el tiempo pesimista, y todo esto dividido 6. En la ponderación, el tiempo esperado, el tiempo más común, el tiempo más normal que tardamos en hacer la tarea, es el que más pesa en la ponderación. ¿Sí? Esto pesa 1, esto pesa 1 y este pesa 4. Entonces el tiempo esperado lo calculamos de esta manera. Y a su vez, este tiempo tiene una desviación estándar que la definimos como el tiempo optimista menos el tiempo pesimista dividido 6. Entonces, Perdón, una vez que acá. tenemos... ¿Cómo? Está al revés. Ah, sí, porque me da negativo. ¿Eh? Da negativo, es al revés, el tiempo pesimista menos el optimista, pues si no da negativo. Sí, porque el tiempo optimista es menor. Sí, hay que corregirlo, lo corregimos.
No me di cuenta, disculpen. ¿Sí? Tiempo pesimista menos tiempo optimista dividido 6. Entonces, lo que hacemos es para cada una de las tareas, este es otro ejemplo, le agregamos una tarea más, ¿sí? Es otro ejemplo, tenemos el tiempo, los 3 tiempos, el tiempo optimista, el más probable y el pesimista, y calculamos el tiempo esperado y la desviación estándar de cada una con la formulita que habíamos hecho recién. Y después lo que hacemos es volver a calcular y a desarrollar la misma estrategia de resolución que usamos para CPM, tomando el tiempo esperado para cada una de las tareas. Fíjense que la tarea A, nosotros habíamos calculado que el tiempo esperado era de 3 semanas, entonces acá calculamos con 3. Para la tarea B era 7, entonces acá operamos y calculamos con 7. Definimos el camino crítico, hicimos todo el camino que planteamos recién, yendo de izquierda a derecha, o sea, del nodo 0 al nodo 8 para calcular el tiempo total, y del nodo 8 al nodo 0 para calcular las tareas críticas y el camino crítico, y pudimos saber que tarda 30 semanas en ejecutarse este proyecto. ¿Sí? Este tiempo ahora es un tiempo medio, que además tiene una varianza. La varianza es, ¿sí? La varianza al cuadrado es la sumatoria de las varianzas al cuadrado de las tareas críticas, que es lógico que estén solamente las tareas críticas porque las otras tareas no implicaban o no participaban en el tiempo total del proyecto. ¿Sí? Entonces es lógico que sean las tareas críticas. Ya tenemos el desvío estándar, que lo habíamos calculado para cada una de las tareas, entonces operamos matemáticamente y vemos que el desvío de tiempo de duración del proyecto es de 1,97, si estamos en semanas, semanas. Entonces, trabajando con PER, este proyecto tardamos en promedio 30 semanas con un desvío de 1,97. La duración media es de 30 semanas y el desvío es de 1,972. Ahora, para todo el proyecto, el tiempo sigue una distribución de probabilidad normal. Entonces, la probabilidad que nosotros tenemos de terminar el proyecto en 30 semanas es del 50%, porque es la media de una distribución normal. ¿Sí? Para cada una de las tareas, la distribución no es normal. Para cada una de las tareas, la distribución es una distribución triangular, o de 3 tiempos. Entonces, las tareas tienen una distribución de probabilidad de 3 tiempos, y todo el proyecto tiene otra distribución de probabilidad, que es una distribución normal. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Bien, seguimos entonces. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué probabilidad tengo de terminar el proyecto en 32 semanas? Y yo ya sabía que en 30 es el 50%, tengo que calcular la probabilidad de terminar en 32. Entonces, vamos a calcular en forma manual, si quieren, el Z, para poder hacer un cálculo normalizado. El Z es X menos mu sobre sigma. Tenemos el Z, que es 1,014. Vamos a las tablas normalizadas, donde tenemos el Z, lo podemos calcular. Un Z de 1,14 corresponde a 0,014
447, entonces la probabilidad es del 84,47% en terminar en 32 semanas. Si no queremos ir a ninguna tabla, podemos usar el Excel, que le ponemos en alguna de las celdas que queremos que nos diga cuál es la probabilidad de terminar en 32 semanas, que para el Excel es escribir distribución normal, porque sabemos que el proyecto tiene una distribución normal, por eso usamos esa distribución. El dato que queremos calcular es 32 semanas, la media era 30, 1,92 es 1,972 es el desvío estándar, y nosotros queremos que nos dé la probabilidad acumulada hasta las 32 semanas. Entonces nos dice que tenemos una probabilidad del 84,47, el mismo valor que habíamos calculado normal. ¿Sí? Ahora, si vamos al WinQSB, que en vez de entrar en CPM, entramos en PERT, cargamos exactamente todos los valores que habíamos definido, el tiempo, los 3 tiempos para cada uno, el CPM, el WinQSB hace todos los cálculos. Podemos ir, una vez que lo tenemos resuelto, a que nos haga un análisis de las distintas probabilidades, y le pedimos al WinQSB que nos dé la probabilidad de terminar en 32 semanas. Entonces el WinQSB nos dice el tiempo de duración, que tenemos un solo camino crítico, cuál es el camino crítico, cuál es el desvío estándar y cuál es la probabilidad de terminar en las 32 semanas. ¿Sí? Podemos hacer la pregunta inversa: ¿cuál va a ser la duración del proyecto con una confianza del 95%? O sea, yo quiero tener un 95% de confianza para poder decir en cuánto tiempo voy a terminar el proyecto, asociado a un posible contrato, a fijar una fecha, a definir un número en días de finalización. Vuelvo a entrar a las tablas y por tablas me dice que es 33,24 semanas, 30 era el 50%, 33,24 es el 95%, y si voy al Excel le vuelvo a pedir lo mismo, nada más que ingresando el dato de probabilidad, o sea, entro a distribución normal inversa. Recuerden que depende de versión de Excel que tengan, se escribe distribución normal inversa o inversa distribución normal, depende de la versión, pero está en las dos versiones. Ingreso con la probabilidad, el dato de la media y el dato del desvío, y me dice 33,24, lo mismo que hablábamos recién. ¿Por qué se toma? Pregunta Facundo, ¿por qué se toma una distribución normal si los proyectos son todos distintos, como para definir una gráfica de frecuencia o de probabilidades? Ajá, qué buena pregunta. ¿Por qué, Gustavo, se toma una distribución normal? Gustavo. Digo que es metodológico, es el modelo de PERT, utiliza la meta de Euler o 3 tiempos para las tareas y la distribución normal para el tiempo de duración del proyecto. ¿Tá? Es el modelo de PERT que argumenta que son las distribuciones más adecuadas para el cálculo de probabilidades. ¿Se entiende? Sí, ¿se entendió, Facundo? O sea que es una cuestión metodológica. Si usamos PERT, definimos así. ¿Está? Perfecto. Entonces, bueno, también podemos armar una tablita en el mismo Excel con una probabilidad del 50%, las 30 semanas, que sabíamos que era la media, porque es una distribución normal, y cambiando de 5 en 5 la confianza que podemos tener. Sabemos que
vamos a estar entre 30 y 33,24 semanas, yendo del 50% al 95% de confianza para poder negociar o entender bien cuál es la variación de tiempos de este proyecto, que es probabilístico. De PERT, ¿alguna duda más? ¿Alguna cosa? Perdón, Esteban. Perdón, no escuché si estaba la guía ya subida. No, las guías todavía no están, las vamos a terminar en estos días y las subimos. No está terminada todavía las guías. Gustavo, ¿vos decías algo? Sí, esta cuestión metodológica tiene que ver con, digamos, el modelo más usado de PER. Ahora, uno puede saber cuál es la verdadera naturaleza de la distribución de probabilidad para cada uno de los ítems, y hay en WinQSB una posibilidad de poder elegir esa probabilidad, ¿sí? O sea, por el modelo de distribución de probabilidad. El modelo de PER utiliza estas consideraciones, que son las que damos nosotros, ¿está bien? Pero si uno conociera la verdadera naturaleza de la distribución de probabilidades de los tiempos para la tarea o del tiempo de duración, podría entonces reemplazarlas porque ya tiene otra argumentación estadística. Pero metodológicamente estos son, es el modelo que se utiliza. ¿No? Perfecto, perfecto. Chicos, ¿alguna consideración, alguna duda, alguna pregunta de lo que venimos hablando hasta ahora? No, perfecto, bárbaro. Bueno, conceptualmente y en forma didáctica nosotros planteamos CPM y PERT y lo desarrollamos en el WinQSB y la parte de probabilidad. Además miramos un poquito en el Excel, ¿no? Pero hay básicamente el programa por excelencia para manejar proyectos, que si se fijan, básicamente es un diagrama de Gantt, con todas las tareas, y acá están las fechas de inicio, la fecha de finalización, el nombre de la tarea, los responsables, y se puede trabajar muy bien. Es el Microsoft Project. Este es un programa pago, muy caro. Hay una versión de software libre que se puede usar también, y ahora empezamos a buscar a ver si había alguna cosa nueva, y por ejemplo hay dos complementos de Drive de Microsoft Project que nosotros conocemos y lo hemos usado, pero de estos dos complementos que aparecieron ahora, el Gantt y el Project Work, no los conocemos, pero obviamente manejan cuestiones similares al Microsoft Project y permiten, digamos, trabajar en la nube y trabajar en red, y con proyectos colaborativos. El Project también, pero bueno, estos son complementos de Drive. Vieron que gran parte de los programas están mudando y están mutando a trabajar directamente en la nube. Así que si alguno tiene ganas y quiere meterse para investigar un poco y después nos cuenta, estaría bárbaro. Yo lo único que vi es que el Gantt funciona muy bien, tiene 30 días gratis y después es pago, entonces me fui corriendo, y del Project Work, la verdad que no tuve oportunidad de mirarlo todavía. Así que bueno, un poco conceptualmente y en forma didáctica, qué es el CPM y qué es el PERT, lo vimos con el WinQSB. En trabajo y en línea, básicamente es el Microsoft Project y estos dos que están de complemento de Drive, y debe haber, no sé, 10, 12, 15 programas más que trabajen con administración de proyectos.
Esteban, Así que, sí, en la página nuestra tengo entendido que está el Open Project y que sí, lo tenemos y que ya no existe más. sí. Pero Perdón, me había nosotros, olvidado, tenés razón. tengo entendido que nosotros lo tenemos y que lo pueden bajar y que es muy similar al Microsoft Project. ¿Sí? Sí, así es. En Optimiza, en la parte de software, está el Open Project, que es el programa de código abierto. Que cuando lo comenté recién, omití, me olvidé. Así que ahí está. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con todo esto. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les parece útil? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? Muy interesante. Sí, Me además son muy parece útiles. súper útil. Sí, sí, son muy, muy útiles y con mucha aplicación. Ajá. De mucha aplicación laboral, el tema de diagrama de actividades. Luciano Gómez le parece súper útil el tema de diagramas de actividades. Sí, así es. Gastón Lizarraga dice, es muy útil para nosotros en el trabajo, lo utilizamos al 100% porque estamos trabajando por proyectos. Ah, mira, ¿y qué programa usan ustedes, Gastón? ¿Qué usan? Abrí el micrófono si querés, por ahí es más fácil. Ah, el Microsoft Project. Está bien. ¿Querés contarnos un poco la experiencia, Gastón? O, a ver, cómo lo manejan, si tienen complicaciones, contarnos un poco qué es lo que vivís con esto, ¿no? ¿Te parece, Esteban? Sí, perfecto. Abrí el micrófono si querés, Gastón. Hay que vencer la vergüenza inicial. Te lleva unos 20 años nomás vencer la vergüenza, después no problema. Ah, por eso tengo 20 de vida recién. No se anima. No se te escucha, Gastón. No sé si es que estás hablando y no te escuchamos o no. Ah, no se te escuchaba, perdón. No se escucha. No. A ver si lo podemos desmutear. Gustavo, vos que estás con la administración de todos los usuarios, fíjate por ahí podés desmutearlo. ¿Ahí se escucha? Acá Ahí se escucha. Gastón aparece como que tiene el micrófono habilitado. Sí, ahí está, ahí lo escuchábamos. Ah, bueno, perfecto. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Bien, nosotros en el trabajo lo usamos bastante, como comentaba, porque trabajamos todos por proyectos. Yo no soy el que me encargo de usar ese programa, pero uno de mis compañeros lo ha usado bastante en los últimos proyectos y nos sirve porque podemos ir modificando las fechas y ir comentándole al cliente cuáles son las variaciones y demás. Ajá. Sí, Buenísimo. está bárbaro. La verdad que da mucha tranquilidad, por lo menos en el manejo del proyecto, porque sabes lo que te queda para terminar en función de cómo fuiste cumpliendo lo que ya hiciste. Claro, exactamente. Perfecto, muy bien. ¿Alguno más, chicos, usa o tuvo contacto con alguno de estos programas? Son muy útiles, realmente. Bueno, y alguna duda quedó de la metodología de CPM, de PERT, ¿alguna duda más? Igual la vamos a ir viendo con los prácticos y posiblemente si surjan en futuras
en las próximas clases, pero si tienen alguna duda, es un buen momento. Si no, damos por terminado por hoy y nos vemos el jueves que viene a las 4.